Hola, les damos la bienvenida a una emisión más del programa Enlace UPN, que se transmite por internet a través del canal de televisión de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy continuamos con la serie de programas dedicados a los proyectos de investigación que se realizan en las áreas académicas de nuestra casa de estudios, la UPN. En esta ocasión tendremos una charla con el doctor Jorge Mendoza y el maestro Simón Sánchez sobre su proyecto de investigación Construcción Social del Conocimiento en el Aula, análisis del lenguaje e intercambio en enseñanza básica. Jorge Mendoza García realizó sus estudios de licenciatura en Psicología y de maestría en Psicología Social en la Universidad Nacional Autónoma de México y de doctorado en Ciencias Sociales en la UAM Xochimilco. José Simón Sánchez Hernández es licenciado en Psicología y maestro en Pedagogía por la UNAM. Realizó una especialización en sistemas abiertos y a distancia en la UPN. Él tiene experiencia en diseño, desarrollo y evaluación del currículo de psicología educativa y cuenta además con varias publicaciones sobre prácticas de enseñanza. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Podrían comentarnos acerca del objeto de estudio que se lleva a cabo en su cuerpo académico? Bueno, tratando de sintetizar un poco la idea, lo que intentamos hacer en esa investigación, Simón y yo, es investigar sobre algo que no ha sido muy visitado en la investigación en la educación. Se suele poner el acento en las prácticas y menos en los discursos, pero los discursos cotidianos que los estudiantes tienen en un salón de clases y cómo a partir de ahí un profesor puede discursivamente construir un conocimiento de manera conjunta con los estudiantes. Esto es lo que se encuentra entre un profesor y un estudiante, son diferentes tipos de interacciones. A nosotros nos interesa en especial la interacción discursiva. No estamos asumiendo con esta perspectiva que el otro carezca de relevancia, sino que más bien, como ha sido muy poco trabajado, ahora tratamos de poner el acento en las prácticas discursivas, en la interacción discursiva, en estas negociaciones que establecen profesores y estudiantes para que se pueda comprender lo que el profesor trata de argumentar, exponer o trata de compartir con un grupo de estudiantes, en este caso en educación básica. Entonces, digamos que el objeto de trabajo serían las prácticas discursivas, los discursos o las narrativas que tienen los infantes en este ámbito escolar. Y al inicio mencionaste algo sobre la construcción social del conocimiento, ¿sí? ¿Podrían decirnos para tomar contexto en cómo lo definen, cómo lo explican? Hay un punto de partida aquí conceptual y es sobre todo de orden epistemológico, el socioconstruccionismo. Y hay que dejarlo claro porque es distinto del constructivismo radical de la Escuela de Palo Alto, Václavic y compañía, y distinto del constructivismo que en psicología educativa se suele trabajar con la escuela de César Coll, por ejemplo. Estamos aquí partiendo del socioconstruccionismo con todos estos trabajos que tienen que ver sobre todo a partir del giro lingüístico. Kenneth Gergen, John Schotter y la escuela de Lubbock, que se ha centrado sobre todo en el trabajo de las narrativas de los discursos. No propiamente un análisis de discurso como se conocía hace una década, donde se trataba de hurgar qué había entre palabras, qué quiso decir, las intenciones del hablante, sino lo que está de manifiesto, lo que ponen ahí externamente en el salón de clases, por ejemplo los infantes, por ejemplo los profesores. Entonces el socioconstruccionismo, que de alguna manera lo que hace es recuperar, entre otros elementos del giro lingüístico, es el acento en el lenguaje. Un poco es este asunto de Austin de cómo se hacen cosas con palabras. Si uno retoma a un autor como John Schotter en un libro que se llama Realidades Conversacionales, estamos asumiendo que las conversaciones cotidianas tienden a edificar parte del mundo social en el que la gente se encuentra inscrita. Entonces, si un estudiante tiene un lugar de procedencia X, y tiene ahí cierto tipo de lenguaje, ese tipo de lenguaje es el que lleva al salón de clases y entonces uno tiene que pensar en ese tipo de lenguaje para saber cómo se pueden tejer técnicas de trabajo o qué estrategias utilizar para compartir conocimiento con estos estudiantes.
El giro lingüístico pone el acento en el lenguaje porque lo que señala es que no es que esté el lenguaje en medio del ser humano y el mundo real, sino que la propia utilización del discurso que tiene la gente va edificando y va construyendo esa realidad. La realidad no es independiente de las personas ni es independiente del lenguaje. Y el lenguaje no solo sirve para nombrar y describir, sirve para construir ese mundo al que uno está haciendo referencia desde la propia práctica discursiva. Por ahí podría ir esta perspectiva. Y esa sería una de las razones, habría más, de por qué se han enfocado en la construcción, edificación del conocimiento a través del lenguaje. Sí, yo creo que todas estas investigaciones que podríamos llamarles micro, es decir, que están pensadas más en lo que sucede en el aula, a diferencia de las investigaciones más de la organización de la escuela o de los contextos de cómo van o cómo influyen en los procesos de aprendizaje, el interés está puesto ahí. De lo que se trata es ir viendo qué es lo que pasa realmente en las aulas, que como ya decía Jorge, hay estudios, sí hay estudios, pero no hay estudios muy centrados en estas cuestiones del lenguaje. Esa es una. Y por tanto lo que nos interesa también es ver cómo esto de alguna manera tiene una implicación práctica. ¿Por qué el lenguaje? ¿Por qué el análisis del discurso, de los intercambios entre los estudiantes y los maestros? Bueno, porque de alguna manera, pues ahí vamos a ver cómo se está expresando el aprendizaje, el conocimiento, que es al final de cuentas lo que nos interesaría saber cuando nos metemos a las aulas a investigar. Y bueno, eso, y pues, hay distintos también niveles que sean desde el discurso institucional de las interacciones, pero aquí la diferencia, insistimos, es que nos estamos metiendo en una parte muy particular que es el análisis del lenguaje y sobre todo pensando en cuáles serían sus implicaciones prácticas, ¿no? Porque de otra manera, pues, la investigación, bueno, yo al respecto particularmente creo que tiene que tener esa consecuencia, ¿no? Que nos den una serie de elementos para poder entender y de alguna manera poder generar procesos más prácticos y de mejora del trabajo en el aula. ¿Podrían puntualizarnos un poquito más acerca de los antecedentes históricos de su investigación? Tiene que ver con este campo de las ciencias sociales y en un rubro específico con una disciplina, con la psicología social. Estamos señalando aquí una tradición incluso vieja desde los años 20 del siglo pasado, donde ese tipo de psicología se denominaba psicología colectiva y había autores que ponían el énfasis en el lenguaje. Es decir, el lenguaje posibilitaba que la gente percibiera de determinada manera. La percepción estaba mediada por las categorías lingüísticas. Otros antecedentes conceptuales tienen que ver con las representaciones sociales, cómo se construye la representación compartida del mundo, si no es a través de categorías lingüísticas, sino un discurso expresado de ciertas formas convencionales de mirar la realidad, y autores no olvidados, pero me parece que no muy bien revisados en este ámbito del campo semiótico. Estoy hablando específicamente de Vygotsky. Vygotsky tiene en ocasiones frases o párrafos que parecen principios o que parece el principio de una teoría y que me parece que por esta muerte temprana no pudo desarrollarlos. Uno de ellos más o menos señala esto: el niño aprende a ver el mundo no solo a través de los ojos, sino de las palabras que usa. Eso da como para desarrollar todo un libro. Sí, claro. Es toda una perspectiva que me parece que quedó incompleta con la muerte de Vygotsky, y eso a nosotros nos está diciendo algo en el campo del conocimiento. Es decir, la gente tiende a ver la realidad no solo de manera visual, no como lo planteaban los positivistas o los conductistas o los teóricos de los sentidos, no solo a través de la vista, sino del discurso que nos han narrado desde la primera infancia nuestros padres, los maestros, y de esa manera nos permiten percibir el mundo de determinada manera. Por ejemplo, si uno concibe la mente como una propiedad individual, eso tiene que ver desde esta perspectiva más con este discurso de la mente como propiedad de no sujetos,
que como algo que realmente se encuentra en los objetos. Es decir, todo esto es un dispositivo discursivo que tenemos que estar analizando, en este caso, en el campo del aprendizaje. Entonces tenemos autores, tenemos teorías, y bueno, ahí hemos realizado por cuenta propia, Simón y yo, algunos trabajos que tienen que ver con cómo se puede compartir el conocimiento, que es otra categoría que utiliza la Escuela de Lubbock para señalar el conocimiento construido de manera conjunta. Le llaman también conocimiento compartido. Hay autores, hay perspectivas, y en nuestro caso hay algunos trabajos, en mi caso, más de corte conceptual, de corte teórico, menos de trabajo empírico, y en este caso, en mi ruta, voy por ahí. Y ustedes hablan o identifican 3 distintas maneras en que se establece, se lleva a cabo la comunicación dentro del ambiente escolar, ¿no es así? ¿Nos podrían hablar sobre esto? Sí, bueno, esto que yo señalaba puede haber 3 niveles de análisis, algunos lo plantean así, pues a nivel del discurso institucional, de la reforma, de todas las normas y todo lo que rige el funcionamiento de la escuela o de una institución educativa. En el otro nivel es el nivel de los grupos de trabajo. Como señalaba Jorge, nosotros tenemos experiencia en trabajar en las escuelas, en la formación de maestros. Y entonces ahí uno ve claramente más o menos cuál es el funcionamiento en este nivel de las normas, de la política y de el discurso educativo que se supone tiene que irse bajando al aula. En el otro nivel aparece pues los agentes centrales, que son los maestros, todos los discursos que los maestros van traduciendo, van construyendo en torno a este discurso de la reforma, y que en algunos casos pues se supone que los procesos de formación ayudan en otros, pues por el contrario, ¿no? En lugar de ayudar, más bien bloquean, interrumpen. Y finalmente eso, ¿cómo se baja ya al aula? Cómo finalmente esos discursos y esa comunicación, esos intercambios van traduciéndose concretamente en las aulas. Y ahí, bueno, pues así como esta línea de investigación que se sigue más enfocada en el lenguaje, hay otras que en la misma aula, por ejemplo, se centran más en la interacción, sí. Es decir, cómo la interacción produce algunos efectos en el aprendizaje, sí, en la misma enseñanza. Entonces esos los vemos así como los niveles. A nosotros nos interesa... Sí, se focalizan. Claro que hay una relación estrecha, ¿no? Interdependiente en estos 3 niveles, pero pues me parece que aquí el punto es el del nivel más concreto o micro, como le llamamos, ¿no? ¿Y quiénes más participan en este proyecto? Inicialmente estamos Simón y yo, pero hay estudiantes que están trabajando con nosotros. Un criterio en esta universidad es formación de recursos, y en este caso hay estudiantes que nos echan la mano porque es un trabajo bastante amplio, ir a registrar, transcribir, categorizar. De ahí se van a derivar algunos proyectos que supongo más adelante podemos profundizar en el tema de qué productos salen de ahí, pero inicialmente estamos trabajando Simón y yo como dirección de la investigación. Muy bien, bueno, les agradezco mucho. En breve continuamos con nuestros invitados. Ahora les proporcionaremos las siguientes instrucciones para que puedan ingresar al portal de nuestra programación. Adelante con la cápsula. Para acceder a las transmisiones por Internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior, o busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Estamos de vuelta con nuestros invitados. Doctor Mendoza, ¿qué les llevó a inclinarse por realizar esta investigación en el nivel básico? Hay una preocupación, me parece, en general en ciencias sociales, y
la psicología me parece que llega tarde a esta recuperación del lenguaje, no como vehículo solo que comunica y que describe, sino como algo que posibilita la edificación o la construcción de relaciones, de interacciones, de comunidades de aprendizaje, por ejemplo, y de la propia realidad. Hay todo un debate en los años 70 sobre el papel del lenguaje en las ciencias sociales y si describe solo la realidad, si la realidad es independiente de las prácticas sociales, de las prácticas discursivas de los seres humanos, y solo hay que estar buscando como regularidades esto que se llama descubrimiento y explicación. Desde esa perspectiva, la recuperación del lenguaje tiene que ver no como un vehículo, sino como un instrumento que posibilita la edificación de realidades, que es performativo. Desde esta lógica, entonces, si el estudiante utiliza cierto tipo de debe de tener concebida cierto tipo de realidad. El ejemplo más claro son los estudiantes de esta propia licenciatura en psicología educativa. Antes de ingresar tienen una perspectiva del mundo, el mundo para ellos está allá afuera y es independiente de ellos mismos, y después de cursar 4 años la licenciatura tienen otra perspectiva sobre esa realidad. Han pasado 4 años, pero si hacen la comparación con personas de su edad, del lugar de procedencia, que no ingresaron a esta licenciatura y que siguen haciendo lo mismo, para ellos el mundo no ha cambiado, pero sí cambia para nuestros estudiantes. Eso quiere decir que hay algo que se está modificando, y eso se llama conocimiento. Desde esta perspectiva que estamos manejando, se denomina conocimiento, y ese conocimiento está hecho en buena medida con signos. Y resulta que los profesores, cuando imparten clases o cuando impartimos clases, hacemos un mayor uso del lenguaje, ya sea escrito o sea oral, porque tenemos textos que le decimos a los estudiantes que los lean. ¿Sí? Los estudiantes, para aprender historia, no requieren ir a la Alemania nazi de hace 70 años. Bueno, no, ¿verdad? No, pueden ver una película y ahí se enfrentan a imágenes, pero también a narraciones. Pero la mayor parte de los textos que tienen son signos, el signo escrito o la palabra en el salón de clase. Y entonces eso es un campo en el que uno está inmerso. Entonces lo que uno tiene que hacer nada más es un ejercicio de reflexividad. Si uno está utilizando el lenguaje para compartir el conocimiento, se convierte ya en objeto de estudio. Es decir, estamos atravesados en la vida cotidiana por prácticas discursivas, y en el salón de clases tenemos esas prácticas discursivas desplegadas para tratar de que el estudiante aprenda algo más de con lo que llegó ese día al salón de clases. Entonces, ahí me parece que hay un gran foco de relevancia. Poner el acento en el lenguaje, como decía Simón, existen otros elementos, prácticas, otras interacciones, existe el contexto, existe la familia, existen 20 cosas, pero este foco de atención en el discurso no es tan novedoso, insisto, pero no ha sido tan estudiado como a nosotros nos parece que debe de serlo, porque el lenguaje es central en la adquisición de conocimientos. Y me llamó la atención lo del asunto de que la psicología llega como tardíamente a esto, ¿no? Sí, llega tarde, perdón, que acaparé la palabra, Simón, pero llega tarde porque hay una sociología desde los años 70 que le entra al asunto del lenguaje. Ahí está la etnometodología de Garfinkel, está Collins, están otros autores. La historia también recoge eso a través de los relatos orales. Se le pone una gran relevancia a la palabra. Los antropólogos también tienen una antropología postmoderna que recoge los relatos. Ahí está Clifford Geertz y otros autores. La psicología, me parece, por estar muy individualizada, me parece, es mi percepción, llega tarde al campo del estudio del lenguaje, porque sigue retomando nociones chomskianas, piagetianas, de que el lenguaje es como particularidad de las personas, o innatamente lo traemos, o estamos ya predispuestos a, y no ponen el acento en las prácticas discursivas. Y las prácticas discursivas se encuentran necesariamente en el orden social y cultural. Yo aprendo a ver el mundo de determinada manera gracias al discurso, a los sentidos y significados en los que estoy inmerso. Si no tuviera acceso a esas prácticas discursivas, seguramente mi mundo, perceptualmente y discursivamente, sería sumamente empobrecido.
Sí, yo un poco para completar, pero viéndolo más desde la perspectiva de la investigación dentro de psicología. Sí. Yo creo que ahí ha cambiado, y también ha cambiado la perspectiva de la psicología, que como sabemos tenía una perspectiva conductista muy dominante, todavía hasta los años que señala los 70, donde la sociología, la antropología están incursionando pues en otros ámbitos que le corresponde a la psicología, y a partir de lo que llaman la revolución cognitiva, y luego la revolución sociocultural, pues se va abriendo más el campo, que originalmente estaba precisamente pensando en el aprendizaje, además en un aprendizaje muy individualizado, muy muy de desempeño. Y donde la investigación en estos casos que estaba pensado para la escuela estaba centrado en los maestros, no estaba centrado tanto en este ámbito mucho más amplio, y sobre todo del aprendizaje y del lenguaje en relación al papel del lenguaje. Entonces también se han dado procesos, para nuestra fortuna, en donde la psicología efectivamente empieza a abrir su esquema, y va incluso pues, la misma reconceptualización del objeto, va de la conducta a la mente, y donde pues una herramienta fundamental del desarrollo mental pues, es el lenguaje. Entonces ahí es donde más o menos vamos coincidiendo en torno a por qué es importante en principio el trabajo dentro del aula, y luego cuáles serían estas unidades de análisis que nos parece más interesante poder tratar, como es el caso, pues el lenguaje, ¿no? Y ahí nos vamos acercando como a los objetivos que ustedes tienen establecidos en su proyecto, ¿no? Sí, aunque quisiera comentar algo antes de lo que señala Simón. Uno de los iniciadores de la revolución cognitiva, Jerome Brunner, queda decepcionado por cómo, en qué derivó la revolución cognitiva, es decir, en la cognición, en la metáfora de la computadora para explicar la mente humana, cuando, por ejemplo, a partir de los textos de Vygotsky y a partir de esta primera revolución cognitiva bien pensada, bien trazada o llevada a un mejor campo de lo social, los antropólogos hablan de la mente de aquí para allá, mientras que la psicología se quedó en una noción de la mente de aquí para acá. Adentro. Entonces, justo una segunda revolución de este orden, a algunos la han llamado el giro lingüístico, la revolución lingüística. Los ingleses hace 25 años más o menos, acaba de salir un artículo, armaron un número especial con Ron Harrey, un psicólogo que me parece bastante lúcido, y retomaron elementos de lo que inicialmente se consideraba en la revolución cognitiva. ¿Cómo le podemos hacer para entender el lenguaje en términos culturales? ¿Cómo le podemos hacer para entender la mente en términos culturales? ¿Cómo le podemos hacer para entender el pensamiento en términos culturales? Y entonces lo peculiar es que se tiene que retornar a autores viejos, a los escritos de los años 30, por ejemplo, de Vygotsky, de pensamiento y lenguaje, del desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Esto nos habla entonces de que la obra de Vygotsky no había sido bien tratada, o no desde este ángulo. Y por eso uno de los objetivos que nosotros nos estamos planteando en esta investigación es cómo le hacemos a partir de la recuperación de estos autores, de estas nociones y de estas miradas, cómo le podemos hacer para analizar algo que está hoy día ahí frente a nosotros, la utilización del lenguaje. ¿Cómo le hacemos para que los estudiantes nos entiendan nociones tan abstractas como la ideología? ¿Cómo le hacemos para que los estudiantes entiendan nociones tan abstractas como la categorización, como la disonancia cognitiva, como el andamiaje, cuando eso no cuando esos no son términos de uso cotidiano? Claro. Y entonces se puede dificultar el acceso a ese tipo de conocimiento. ¿Cómo se puede ir quitando piedritas del camino para que los estudiantes puedan acceder y no se les complique tanto? Eso está finalmente en el centro de la investigación. Bien. ¿Ustedes cómo seleccionaron a las escuelas que participan en el proyecto? Bueno, de hecho, en nuestro sistema educativo y la organización que se tiene, por ejemplo, aquí en las escuelas públicas, formalmente es muy difícil entrar. Formalmente es muy difícil lo voy a decir, y lo digo por experiencia, porque
Yo inicialmente, ingenuamente, pensé que haciendo las cosas formalmente podíamos entrar Siguiendo las reglas a la escuela. Y sí, pues al final sí uno tiene los contactos, haces las citas, haces todo, pero es tan formal que el control lo siguen teniendo los directivos y los funcionarios, y entonces como que te llevan a hacer lo que ellos quieren y pues en las perspectivas que tenemos, en donde pues aquí de lo que se trata es dar condiciones para que los maestros voluntariamente, porque es voluntariamente, trabajen, piensen en su trabajo, en su función y obviamente en el aprendizaje de los chavos, y entonces eso no puede ser posible. Entonces, bueno, dejamos esa vía porque al final incluso los maestros llegan como a entender las órdenes, ¿verdad?, que les dan, y pues ahí ya cortamos y dijimos, bueno, pues creo que aquí no se puede. Y entonces entramos por otra vía, la vía informal, y pues es de cuates, y afortunadamente muchos estudiantes acá en la universidad pues son estudiantes de licenciatura. Sí. Entonces yo preguntando me dijeron, pues ¿por qué no vas un sábado a ver a los estudiantes? Hay maestros que están en las escuelas y pues a lo mejor les interesa el trabajo. Y últimamente lo presentamos, inmediatamente levantaron las manos unos que eran, afortunadamente, tenían amigos directores de escuelas y ellos les facilitaron y de esa manera pudimos entrar y pudimos presentar el proyecto de una manera mucho más horizontal, sí, más en el sentido de las preocupaciones que tenemos por la educación y por estar metidos en la escuela para saber pues realmente qué está pasando ahí, porque a veces inventamos muchas cosas acerca de lo que es la escuela, aunque hay muchas que efectivamente se corroboran, ¿no? Pero la idea es esa. Entonces es una manera de entrar a las escuelas, ahí ya entrando con los maestros, porque no se puede hacer de otra manera, porque nosotros grabamos sus clases. Entonces uno no puede grabar la clase porque pues se lo dijo el director o porque le están ordenando. Entonces aquí la perspectiva es ellos comunicándoles el proyecto de lo que se trataba, gentilmente, y pues con todo lo que implica el que se metan a tu aula, el que se pongan a grabar, pues aceptaron ser grabado su trabajo, ¿no? Y entonces, pues así es como entramos, y así es como las seleccionamos. Pudimos sí, realmente acceder, afortunadamente pudimos acceder a tres escuelas, pues de un entorno más o menos trabajadores, empleados y trabajo de comercio informal. Y entonces en esas escuelas fue las que pudimos sacar el material que se va a analizar es sobre esas clases. Pues grabamos, no recuerdo bien, pero sí tenemos grabado alrededor de unas 50, 60 horas de... No sé si podríamos completar un poco con estas estrategias que ustedes siguen, que han seguido precisamente para llevar a cabo la investigación. Me llama muchísimo la atención cómo te tiene que abrir el traspatio o las otras puertas de la escuela precisamente para poder acceder. En ese sentido, ¿qué otras cosas forman parte de esta estrategia que ustedes siguen o estrategias que siguen para estar en la escuela? Hay una idea romántica de la investigación y una idea bastante alejada del mundo universitario de cómo trabajar. Por ejemplo, en otros lados hay recursos suficientes para que uno pueda pagar asistentes, para que uno pueda pagar ayudantes, para que uno pueda contratar gente incluso que esté ayudando ahí y que se le proporcione algo, un bien material o una remuneración a quienes participan. Aquí no. Entonces lo que uno tiene que hacer más o menos es ir tejiendo artesanalmente y con los recursos que uno va encontrando al alcance, contactos, ese tipo de huecotes que tiene este sistema de investigación en el país, ¿no? Hay otras prioridades. Este tipo de elementos están presentes ahí. Hay reticencias que luego hay que sortear. Evidentemente, cuando uno está llegando a un salón y solicita que se grabe, se altera ahí. Pero bueno, finalmente este sorteo metodológico me parece que queda claro cuando cualquiera que llegue a preguntar sobre algo a alguien,
le va a alterar porque no está pensando en ese momento sobre ese algo. Entonces, eso puede quedar ya La saldado. dinámica de su propio acontecer, ¿no? Pues sí. Y lo otro es que no necesariamente uno encuentra uno registra lo que está buscando, porque lo que está buscando es de orden conceptual. Y entonces tiene que hurgar ciertos materiales que se encuentran en las grabaciones o ir ajustando el diseño metodológico de lo que uno pretende trabajar ya dice Simón, sobre el ras del suelo en el escenario del salón de clases. Uno tiene que ir sorteando 20 cosas, tiene que ir acomodando parte de la investigación a lo que encuentra en el escenario y a lo que te puede proporcionar el escenario, porque si no, no puedes trabajar. Tú quieres una muestra, si quieres trabajar género, tienes una muestra de 50 estudiantes y son 10 mujeres, 40 niños, es muy complicado porque está desequilibrado, entonces tienes que encontrar ciertas variantes, tienes que ir ajustando sobre el terreno tu método, ¿no? Tu proceder, las técnicas que vas a utilizar e incluso qué categorías vas a trabajar o qué ejes son los que te van a interesar, que dejas de lado y que mantienes solo algunos porque el escenario sí te lo está imponiendo. ¿Y cómo hicieron para registrar la actividad en el salón de clases? Pues negociando. Sí, es que ahí desde esta perspectiva, si somos consecuentes con la perspectiva y con el asunto de que ahí tiene que haber un respeto por el otro y sobre todo, y además que quería comentar un poco en relación a lo de la investigación, aquí también tenemos que cambiar la idea de investigación, de esta que se supone solamente pueden hacer los grandes investigadores y además con grandes recursos. De otra manera no se puede hacer. Yo creo que eso no es real aquí en México. Y de la que se espera grandes resultados. Y porque además no hay condiciones ni nos van a apoyar para hacer la investigación. Entonces la investigación, para nuestra fortuna, nuestro objeto y escenarios de investigación, en ellos trabajamos. ¿Sí? Porque estamos en las escuelas, en nuestra aula, por ejemplo, pues ahí no, si yo quiero hacer algo y pensar algo, pues ahí la tengo, no tengo que pedirle permiso a nadie. Claro, aquí ya va a variar dependiendo del nivel del interés, pero es que tenemos las escuelas, nuestro objeto, los escenarios los tenemos ahí, sí. Entonces pues ahí no necesitamos de muchos recursos. Ahí más bien el asunto es precisamente cómo negocias y cómo entras en relación, sobre todo por la experiencia que tenemos de formación con los docentes. Ahí más que pensar que nosotros vamos a llegar a ilustrar y a decirles a los maestros lo que tienen que hacer, más bien hay que verlos como colegas, porque ellos tienen una formación, tienen una experiencia, tienen un conocimiento, pues práctico, muy interesante, que a veces y muchas veces se ha despreciado, sobre todo con muchos investigadores educativos, ¿no? Sí. Que piensan que ese conocimiento es de segunda y que no. Entonces, bajo estas ideas, la cosa cambia, porque, y sí, nosotros tenemos un conocimiento, experiencia, interpretaciones teóricas de cómo hacerlo, y ahí el punto es cómo complementamos esto, y entonces nos vemos como colegas, y como colegas, entonces vamos y negociamos y explicamos y proponemos, ¿por qué no hacemos las cosas aquí? ¿Por qué no trabajamos juntos? Y vemos cómo podemos compartir, incluso eso que buscamos de ver cómo comparten los niños y los maestros en el aula su conocimiento, sus experiencias, ¿por qué no las compartimos entre colegas, pues a ese nivel, ¿no? Y por tanto, digamos, recursos como la entrevista y demás pierde también todo este carácter lógico, estructurado, para estar ahí, para poder estar ahí, entrar en contacto con el otro, ¿no? En su ambiente, en el escenario que ustedes decían, ¿no? Sin tener necesariamente que haber seguido o establecer un protocolo, decías tú, de los momentos, ¿no? Sí, bueno, esto sino que tú dices, está ahí. Perdón, esto que es muy importante porque precisamente para entrar a una escuela y trabajar con los docentes es con lo que lo hacemos, pues lo primero que tenemos que generar es confianza. Es confianza en un trato y de igualdad, ¿no? Y entonces, si eso se logra, pues a pesar de las dificultades, por ejemplo, cuando les propones que vas a grabar su clase, había resistencias. Bueno, ya producimos un reporte de investigación en donde analizamos
el desarrollo de una maestra que se opuso desde entrada, así en la negociación, no, eso no vale, que no sé qué. Y conforme fue desarrollándose el proceso, ese caso lo vamos analizando y vemos cómo va cambiando su percepción de la maestra, del sentido que tiene, de la importancia de ellos verse en sus clases y comentar a partir de ellas cómo pueden solucionar problemas del aula, ¿no? Problemas que a lo mejor para uno le parecen de segunda, pero que para los maestros son problemas importantes, por ejemplo, de la disciplina. Yo ahí aprendí que la concepción acerca de la disciplina es un elemento central para los. Si no tienes el control, como ellos le llaman, de grupo, pues simple y sencillamente tienes problemas ahí. Entonces eso hay que reinterpretarlo, hay que entenderlo, y pues es la única manera de poder entrar en confianza, poder negociar y crearte condiciones para trabajar en las escuelas y poder tener acceso a esta información que es tan importante, estar viendo lo que pasa realmente en el aula, ¿no? Y estando en el aula, ¿ustedes han podido advertir o reconocer diferentes tipos de lenguaje? Sí, de entrada porque esto que comentaba, retomando lo que mencionaba Simón, es autorreflexivo, porque finalmente esos procesos a uno como docente también lo implican. Estos procesos que uno ve que se despliegan en el salón de clase de la primaria, se atraviesan también en bachillerato, en la educación media superior y en la educación superior. En los posgrados eso se modifica un poco porque ya están pensados algunos para otro tipo de cuestión, ¿no? La investigación, entonces a lo mejor se forma más en corto. Sí, ahí uno puede ver procesos distintos. Por ejemplo, uno es el de la disciplina que mencionaba Simón. Hay una idea romántica sobre el maestro que no debe de ser autoritario, que debe ser democrático. Claro. Si uno le pregunta, por ejemplo, en un salón de clase a los estudiantes de tercer semestre de la licenciatura en Psicología Educativa, ¿cómo quieren ser evaluados? Tienen una semana para ponerse de acuerdo. Uno llega una semana después y los estudiantes ni siquiera han discutido, o sea, no han tocado el tema de cómo quieren ser evaluados. ¿Por qué? Pues porque no provienen de una cultura democrática. Claro. Entonces, otros estilos son los que se despliegan, los discursos del control. Hay procesos que atraviesan, insisto, distintos niveles de educación y que tienen que ver, por ejemplo, el de la ideología. Un maestro que le da una clase a un estudiante sobre el 68, si proviene de las filas de la izquierda, toma material de canciones, toma material de otros libros y aporta desde su condición y desde su posición ideológica al tema. Cuando revisa un maestro sexualidad, si proviene de una posición conservadora, evidentemente que también va a tomar materiales, videos y recursos donde discursivamente se ponga en juego una concepción del mundo en torno a la vida. Y eso lo vamos a encontrar en distintos niveles de educación, insisto, básica, media, superior. Y sí, lo que uno encuentra ahí es, claro, desde nuestro foco, desde nuestra mirada conceptual de la construcción social del conocimiento, encontramos que se despliegan distintos recursos y cada maestro, con esto que se menciona del estilo, pone el acento en uno o en otro, dependiendo de dónde esté situado. O sea que podríamos decir que de tantos tipos como profesores tienen, o a su vez como el profesor los pone a interactuar con distintas áreas, porque bueno, ahí entraríamos también en otro ámbito. Si tienen solamente un profesor, sí, y ese profesor es el mediador para entrar en contacto con la lengua, con las matemáticas, con la historia y alguna vez con la educación artística, suponemos entonces que allí hay una variedad, o posiblemente en uno mismo hay una variedad amplia de tipos de lenguaje. Te pongo nada más un ejemplo para que ahorita Simón yo creo que profundiza más. Un profesor que le gusta mucho la literatura, que le gusta el teatro, para que sus estudiantes puedan comprender mejor lo que está diciendo en algún ámbito de conocimiento, suele recurrir a las metáforas, suele recurrir al ejemplo de ciertas escenas. Sí. Es decir, de esa manera va desdoblando el discurso conceptual y teórico al ámbito de la vida cotidiana. Bueno, ese es un recurso que tiene ese profesor por esta formación. Habrá quien está formado en las ciencias duras y que recurre a otro tipo de estrategias para que ese lenguaje se pueda desdoblar.
a lo mejor al ejemplo, pero otro tiene la analogía, otro tiene el recurso de las metáforas, otro tiene la escenificación. Dependiendo de esa formación, se pueden desdoblar distintas fórmulas para que el aprendizaje se pueda asimilar. Bueno, no me gusta la palabra, pero pueda compartirse. Muy bien, pues muchas gracias. En un momento continuamos con nuestra charla. La Subdirección de Servicios Escolares te acompaña desde tu ingreso hasta la titulación. Ofrece diferentes servicios a todos los alumnos de los niveles de licenciatura, especialización y posgrado. También establece los mecanismos administrativos para realizar distintos trámites como inscripción y reinscripción, elaboración de constancias de estudios y credenciales, duplicado de tira de materias, historiales académicos, certificados parciales y terminales, duplicados de certificados terminales, fotocopia de documentos originales, carta de pasante, expedición de títulos profesionales, así como la gestión de cambios de unidad, carrera, grupo y materias, bajas temporales o definitivas. También puedes realizar trámites y consultar tu trayectoria académica en la página de internet http://escolares.upn.mx/certificación/RX. Además, todo alumno de licenciatura que no cuente con protección por parte de alguna institución de seguridad social, como ISSSTE, Pemex o IMSS, puede solicitar el seguro facultativo del IMSS. Acércate al Departamento de Apoyos a Estudiantes de la Subdirección de Servicios Escolares para afiliarte al seguro facultativo. Para realizar cualquier trámite, debes hacer el pago correspondiente en la Caja General, entregar en el área de atención el comprobante de pago y mostrar tu credencial de estudiante y tira de materias. Si no tuvieras tu credencial en ese momento, con tu tira de materias y una identificación oficial vigente, puedes hacerlo. La Subdirección de Servicios Escolares se encuentra ubicada en la planta principal del edificio A. El horario de atención en mostrador es de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Maestro Sánchez, ¿qué observaciones llevaron a cabo en el desarrollo de este proyecto? Pero observaciones en relación aquí a lo que vimos en el aula. Sí, ya en específico, como diría usted, en su microcosmos. No, bueno, yo quería comentar hace rato, ahorita voy a eso, porque ¿Sí? sí me parece importante comentarlo de cómo aparece la diversidad y lo interesante que es meterse a las escuelas y con los maestros, sobre todo cuando venimos de tradiciones donde la didáctica debe ser homogénea y todo el mundo tiene que hacer las cosas de la misma manera, que es un poco el cuestionamiento que en un estudio, una parte del estudio que hicimos de trabajo con los maestros, ellos empezaron a mostrar, viendo en algunas clases su clase, empezaron a dar cuenta de que trabajaban de distinta manera y que eso ya no les costaba trabajo entenderlo. Podían aceptar que una maestra trabajara la historia con el método de, ¿cómo se llama? La línea del tiempo, o que una maestra la trabajara de otra manera, y ellos fueron discutiendo precisamente esta diversidad, y eso es interesante también porque, bueno, ya se han acabado todas las ideas estas de que debe haber una sola didáctica, y por eso se habla de de didácticas diversas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos interesa y es lo que tenemos que recuperar de las escuelas, de este trabajo que se hace dentro de las aulas. Y bueno, en ese sentido, por eso es muy importante meterse al aula, porque ese conocimiento y ese reconocimiento de la diversidad de cómo trabajan solamente fue posible pues estando ahí, y sobre todo que ellos, sobre todo las maestras, son maestras en general las que se trabajan, permitieran acceder a ese espacio, ¿no? Que pues al final es de ellos, y muchas veces pues es un espacio que debe ser muy respetado
por uno, ¿no? Entonces, ahí vemos esta cuestión de la diversidad y de la importancia de tener acceso a este trabajo, por lo que representa no solo para los que estamos estudiando y viendo desde fuera los procesos y el funcionamiento de la escuela, sino y sobre todo para los maestros y maestras, que son los que al final de cuentas pues ese conocimiento les sirve, les ayuda y pues sobre todo permite un mejor trabajo, una mejor condición, tanto en el entorno de ellos, de sus relaciones, como pues en el trabajo que hacen con sus alumnos, ¿no? No recuerdo que lo hayamos comentado, pero ¿cuánto tiempo llevan? ¿Cuándo lo iniciaron? Y por eso, como en ese contexto, poder ubicar la cantidad de observaciones que han realizado. El proyecto lleva más de un año. O sea, es que... Formalmente, ¿no? Ajá, se asume que un proyecto inicia cuando lo registras, y no, un proyecto inicia cuando comienzas a escribirlo o a pensarlo. Por ejemplo, hay registros que tiene Simón y que también estamos usando de tiempo atrás, 2 años, por ejemplo, y entonces más, no podríamos poner un tiempo delimitado. Hay una parte conceptual, por ejemplo, que yo he trabajado, sin mentirte, hace 8 años. Sí. Entonces, más bien esto se va concretando así como a 4 manos, de un año para acá, ¿no? Más o menos lo que tenemos trabajando conjuntamente, pero con materiales y visiones que, bueno, tienen un poco más de tiempo. Sí, sin duda. Pero concretamente de manera conjunta estos dos. Ahora, sobre esto que preguntabas, ¿qué se registra? Lo interesante es que uno graba una clase y la cuestión es qué encuentra uno ahí, porque si uno le dice al maestro que va a ubicar qué estrategias utiliza para que el conocimiento vaya de lo conceptual a lo cotidiano, pues el maestro va a tener que utilizar más estrategias para tratar de convencernos de que sí las utiliza. En el corte anterior señalábamos que puede haber quien recurra a la analogía, al ejemplo, o que pueda utilizar recursos escenográficos, o que vayan para una mejor comprensión de un fenómeno a ver una obra de teatro, comentabas en el corte. Bueno, eso discursivamente, si lo ponen en el salón de clases, nos da a nosotros elementos para saber qué tipo de estrategias está utilizando el maestro, pero también el estudiante, qué hace para que el conocimiento le resulte más asequible. Por ejemplo, hay un rubro que se denomina contribuciones espontáneas. Si uno piensa qué ocurre en un salón de clases con las contribuciones espontáneas en la universidad, por ejemplo, no suelen considerarse como participación porque no están dentro del guión temático de la clase. Y entonces, si el maestro, que es otro de los ejes, tiene el control, discurso de control, el maestro puede responder. Eso lo vemos la siguiente clase. Eso da cuenta de un tipo de estrategia que utiliza el docente y de un tipo de estrategia que utiliza también el alumno. Y entonces, en un salón de clases, en una sesión, uno puede ver discursos de control, pocos o en demasía. Uno puede ver contribuciones espontáneas si el profesor lo posibilita, muchas de parte de los estudiantes, o pocas si el profesor no lo posibilita. Entonces, son distintos ejes los que uno puede percibir o puede encontrar ahí, dependiendo de lo que trate de investigar. La clase se graba, la están dando, y uno va hurgando ahí qué es lo que el profesor utiliza para que el estudiante pueda comprender mejor lo que se trata de enseñar. Sí, déjame ir a la primera parte de de esta intervención. Este acuerdo respecto a la posibilidad de registrar sería lo que ustedes, o lo que se conocen como las guías, ¿sí? No, a ver. Porque yo como que entendía que nos referíamos a las guías de registro cuando, bueno. O sea, una guía de registro es la que uno tiene. Sí. Como, para el análisis. Sí, como investigador que va a analizar de un documento que en este caso es una grabación, una videograbación. O sea, la guía es lo que a mí me interesa sacar de ahí. Sí. ¿Qué estrategia está utilizando el profesor? ¿Qué estrategia está utilizando el estudiante? Y cómo pueden llegar, por ejemplo, a un acuerdo sobre un concepto. Te voy a poner un ejemplo. En psicología social hay un concepto que se llama
disonancia cognitiva, Sí. que no es un término que se utilice en la tienda, en el microbús, No, ¿verdad? en la taquilla del metro, con el taquero, ¿no? No los utiliza. Si el taquero no va por la calle diciéndole a los que, a ver, 5 tacos de suadero, no, mejor 3 tacos al pastor. Y entonces el taquero no le dice, oye, estás en disonancia cognitiva, decídete. Él refiere a otro tipo de elementos. Este es un concepto, disonancia cognitiva. El asunto es que cuando yo trato de explicárselo a los estudiantes, tengo que desdoblarlo en otro ámbito para que se comprenda. Por ejemplo, el ámbito de la cotidianidad, donde les digo, a ver, si ustedes tienen una percepción del mundo, pero resulta que tienen que tomar una decisión que no corresponde a su percepción del mundo, que transgrede sus valores o sus principios, pero esa decisión la tienen que tomar y quebrantar sus principios, ahí estamos ante una disonancia cognitiva. Entonces, la estrategia que yo utilizo como ejemplo del de los tacos me puede dar una idea de cómo desdoblo el conocimiento de lo conceptual Sí, claro. al ámbito de la cultura cotidiana. Y lo que ellos me dicen o el ejemplo que usan suele ser el de la cultura cotidiana, el de la vida diaria. Cuando ya van elevando el nivel a la forma conceptual del conocimiento, entonces utilizan ejemplos que vienen en los libros. Mira, te voy un poquito de trampa, porque a mí me sonaba desde el teatro un poco el guión, ¿ves? Un poco la obra que vas a presenciar. Dejar ver dónde está el entramado de distintas interacciones, un poco de conflicto, etcétera. Entonces, cuando hablaban del registro, precisamente, decía yo, pero ¿y esta guía cómo se constituye? Era para aclarar desde dónde estaba yo. No le voy a hacer haciendo trampa ahora, la ¿va, Simón? lectura. Así es que yo creo que hay que distinguir Sí. entre el registro que se hace. Bueno, aquí están convergiendo dos investigaciones. Una que trabajamos de formación docente y esta otra que ya es muy específica en relación al lenguaje. Al lenguaje, sí. En el aula. Entonces, estas dos investigaciones pues tienen fines distintos. El común que tienen es que tienen que acceder al aula y grabar lo que sucede en el aula, pero no se graba con un protocolo, así algo, Sí. se graba todo lo que sucede, o sea, ahí nada más, en el caso, por ejemplo, de la investigación de formación con docentes, transcribimos, como se está transcribiendo acá, las sesiones del aula, con otro fin, porque el análisis acá va a ser, a ver, qué pasó acá con los intercambios, como ya estaba explicando. Acá el fin es que los maestros se vean Sí. y que vean cómo trabajan, Sí. así. Sí. Y sobre eso generas una discusión de ellos en términos de cómo recuperan el trabajo de sus colegas, qué les enseñan, qué cuestionan, en qué les ayudan a tratar su... Entonces, ahí tenemos eso. Sí. Pero el registro, en nuestro caso, y en los dos casos, fue así, pues todo lo que suceda. Ni entramos ahí para ver si el maestro era constructivista o si era conductista o era vygotsquiano. No, ahí entramos pues así como si estuviéramos en blanco, ¿no? Porque esto es parte de uno de los principios de la investigación más natural, pues así están sucediendo las cosas, ¿no? Entonces habría que ver, claro, en este análisis lo que vamos a hacer es ya sobre objetivos muy precisos de los intercambios, de cómo se construye el concepto. Bueno, ahí vas a tener que generar una serie de, bueno, que es lo que se está haciendo, de categorías o de puntos para el análisis. Acá lo que nos interesaba era la secuencia didáctica, por ejemplo, que tuviera, ver cómo empezaban, cómo desarrollaban y cómo concluían, ¿no? Que ese es así como el criterio para preguntar qué registros se hacen. Sí. Eso es lo que se hace, y los registros, pues también en términos del fin, pues te lleva a hacer análisis distintos, ¿no? Sí, por la particulares. finalidad. Sí. Y bueno, y otra cosa que te quería comentar es que por mucho hay en esto de como que entras al aula y los maestros se preparan, y sí, los maestros efectivamente cuando ya acuerdan y con todas las dificultades que les cuesta el que uno entre ahí a invadir su aula y les grabe, pues sí, efectivamente se nota que los maestros pues preparan, pero ahí incluso uno les dice, vamos a grabar cuando usted quiera, en el horario que usted quiera,
y en el tema en el que mejor se sienta, a diferencia de otros que dicen, no, vamos a sorprenderlo, ¿no? Grabando. Esas son cuestiones que parece ser que no cuentan, pero cuentan mucho, sobre todo en esto que decíamos del trato y de la relación entre colegas con los maestros. Entonces ahí es una negociación, a ver, si le parece lo hacemos en el momento que usted diga, cuando quiera, porque además pues estamos en su espacio y ahí él es el que puede decidir, ¿no? en qué momento se puede hacer. Bueno, es en el caso de los maestros y de las maestras, que de hecho, como te decía, se da un debate sobre ellos, ¿no? No, es que van a preparar, eso ya no va a valer porque prepara. El asunto es, como decía Jorge, pues están también los alumnos. Y los alumnos, pues de momento sí les llama la atención la cámara y todo, pero después se empiezan a comportar como se comportan siempre. Sí, estabilizados ya. Entonces, o sea, también, porque a veces se discute eso, no, es que ya es muy preparado, que eso no vale, que... No, nuestra experiencia y la misma teoría, porque hay mucha investigación ya sobre esto. De hecho, pues yo tengo 10 años en asunto de videograbados, hay varias publicaciones que ha generado la universidad aquí sobre el análisis de la práctica videograbada y además este trabajo que hicimos acá. Entonces ahí no es tan así, ¿no? Y entonces sí puede uno captar lo que realmente sucede en el aula. Ya esos registros dependerá el análisis de lo que tú quieras analizar. Acá en el caso es particularmente sobre el análisis del lenguaje, el otro es cómo los maestros trabajan su... Estamos a punto de acabar y sí quisiera comentarles, bueno, el tiempo es así. Quisiera que nos hablaran sobre el estado en el que se encuentra el proyecto y cuál es el impacto que esperan que tenga. Ya estamos transcribiendo y analizando parte de la información porque es mucha información y con estas guías, que ahí voy a utilizar una analogía que es un recurso que utilizan los académicos para dar cuenta del lenguaje científico o del lenguaje conceptual y se pueda entender en el caso de los estudiantes. La clase puede ser la obra de teatro y el guión es si yo veo a los actores, si veo la fotografía o en qué pongo acento. Es difícil poner el acento en todo. Sí, claro. Si haces un análisis, a lo mejor tú dices, me interesa nada más la trama, ¿no? El desenlace, el número de actores que hay. Entonces, acá esta guía de registro nos permite visualizar las estrategias y un poco la negociación que se da entre el profesor y el estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando el estudiante pregunta, eso que está diciendo el profesor, es como si... Suele ser una frase recurrente de los estudiantes. Es como si, y es llevarlo al terreno de lo conocido, que es el campo de la cultura cotidiana. Si el maestro no logra anclar el conocimiento ahí, se va desdibujando, porque el infante no logra asirlo, no logra apropiárselo, y entonces no se comparte conocimiento. Bueno, estamos ya en las categorías, después de la transcripción, las categorías, y a partir de ahí ya vamos a hacer el análisis de cómo se utilizan distintas estrategias para compartir el conocimiento, que es básico. Ahí donde antes solo sabía el maestro, ahora como saben también los estudiantes, y de ahí se van a derivar algunas tesis, servicios sociales, y bueno, esperemos que también psicólogos educativos que tengan una perspectiva distinta a la dominante. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Y solo nos resta agradecer a nuestros invitados el habernos acompañado en esta ocasión. También les agradecemos a ustedes por su interés en esta emisión y les recordamos que pueden vernos en la página de internet http://radioytv.upn.mx. Además, estamos recibiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Yo soy Rubén Castillo y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias.